Queridos hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muy feliz y muy contento de poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios, el cual va a guardarse en nuestro corazón y el cual nos va a ayudar a edificarnos, como lo hace la palabra cada día que nosotros la podemos estudiar. Gracias a Dios por esta noche, gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios porque la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue enseñando y la iglesia sigue abriendo sus puertas y está acompañándonos a cada uno de nosotros. En esta noche queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer esta noche. Les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias y podamos dejar que la palabra de Dios pueda ser enseñada a nuestras vidas. La palabra de Dios dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, bendito Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos, Padre Santo, disfrutarla, aprenderla, Señor, y enseñarla, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tú puedas dirigir, Señor, esta noche, Padre mío, esta enseñanza, y que puedas abrir nuestro corazón y nuestra mente, Padre mío, y tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y eso nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, a seguir siendo mejores hijos tuyos, a poder escucharla, Señor, y guardarla, tu palabra, Padre mío, y predicarla y enseñarla, Padre mío, en toda nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, y te permitimos, Señor, que tú puedas guiarnos en esta noche, y que la claridad de tu palabra, la verdad de tu palabra, Padre mío, sea guía para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía hace un momento que estaba feliz, estaba contento de volvernos a encontrar. Y estos textos que hemos leído tienen que ver con las bienaventuranzas, tienen que ver con la felicidad, con el gozo, con la alegría, ¿verdad? Y vamos a continuar pues leyendo. Vamos a tener ahora un tiempo de poder aprender de las enseñanzas, de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en los dos primeros textos vamos a encontrar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer texto de Mateo capítulo 5, verso 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él observa la multitud, Él ve la multitud, a la gente entre los cuales se encontraban sus discípulos, y dice: sube al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo. Muchos estudiosos de la palabra de Dios hacen una comparación de esta enseñanza y incluso de esta posición que toma el Señor Jesucristo con lo que hizo Moisés. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y les enseña al pueblo y les dice la palabra de Dios, o los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿verdad? Y aquí también Jesucristo sube al monte, ve a la multitud, ve a sus discípulos y les enseña. Dice: abre su boca y les enseña. Hay una similitud en cuanto a la enseñanza, al propósito, a lo que enseñan. Moisés les explica, les muestra, les enseña los 10 mandamientos. Jesucristo, las 10 bienaventuranzas, porque aquí hay 10 bienaventuranzas. Otra similitud, que en los 4 primeros mandamientos que Moisés les enseña al pueblo de Israel,
Los 4 primeros mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios, la relación vertical. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación de la persona con su prójimo, de la persona con otra persona. Y aquí en los 10 mandamientos, los 4 mandamientos también tienen que ver con la relación entre el ser humano, entre el hombre, la persona, nosotros, con Dios, la relación vertical. Y los otros 6 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación horizontal, con nuestra relación con nuestro prójimo, con las demás personas, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo hace esta enseñanza y también que él al observar a la multitud, al sentarse, tiene una actitud, al abrir su boca, tiene una actitud de enseñar, dice el versículo 2. Dios siempre tiene la actitud y el deseo de enseñarnos su palabra, y lo hace hasta ahora. Estamos en esta noche compartiendo su palabra. Dios siempre quiere tener un encuentro personal con nosotros. Él hablándonos y nosotros respondiéndole mediante la oración, oyéndolo, escuchándolo y luego hablándole mediante la oración o respondiéndole mediante la oración. Entonces, siempre entendamos, hermanos, que nuestro Señor está siempre a la puerta, Él llamándonos, diciéndonos: heme aquí estoy, quiero enseñarte, quiero que tú aprendas, quiero que tú guardes mi palabra. Entonces tomemos la actitud de esa necesidad de seguir aprendiendo de Dios, de seguir siendo sus discípulos. Dice que vinieron a Él sus discípulos. Nos alegramos, deseamos nosotros aprender de nuestro Dios. ¿Necesitamos? Sí lo necesitamos. Pero ¿cuál es nuestra actitud para aprender de su palabra? Entonces, el deseo de nuestro Dios, la actitud de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial es siempre enseñándonos. Entonces, dispongamos nuestro corazón, hermanos, siempre para poder aprender. Bien, el Señor entonces está abriendo su boca ahora para enseñarnos. Y en esta noche queremos tocar, les mencioné que eran 10 bienaventuranzas, pero vamos a compartir 3 bienaventuranzas que tienen que ver con la relación de nosotros con nuestro Dios. Y si nosotros escuchamos bienaventurados, seguramente a nuestra mente va a venir, bienaventurados. Y es verdad, tiene que ver con el significado de feliz, una persona dichosa, una persona contenta, una persona que tiene un propósito, una persona tranquila, ¿no? Es una persona que se siente bien, ¿no? Que tiene un bienestar, una persona segura. Entonces, el ser bienaventurado, cuando el Señor dice bienaventurados, entonces es una persona, le decía, feliz. Nos está diciendo felices, contentos. ¿Quiénes son esos bienaventurados? ¿No? Y la bienaventuranza también, o la felicidad, más que un estado de ánimo, hermanos, es una actitud, es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Hay que ser felices en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, y más aún ahora quizás que muchos hemos pasado. Pero el Señor nos llama a ser felices. Quizás parecería y va a parecer una contradicción con lo que vamos o con lo que el Señor va enseñando, pero no es así. Uno decide ser feliz. Uno se levanta y a pesar de la situación, a pesar de las situaciones que pasan en nuestra vida, uno decide ser feliz. Uno toma la actitud de ser feliz, de estar contento, de estar tranquilo. Entonces, dice el Señor en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando nosotros escuchamos la palabra pobres, a la mente se nos viene o lo relacionamos con
la necesidad. Lo relacionamos con que tiene que ver con alguien que sufre alguna necesidad, con escasez de algo. Y bueno, nosotros quizás decimos, somos pobres también, ¿no? Y lo vamos a relacionar pues con una necesidad en este caso, con una necesidad de pobreza material, o quizás también hasta una pobreza emocional, cognitiva. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es más, incluso podemos decir, ¿cómo un pobre puede ser feliz? ¿Cómo una persona que tiene una escasez de algo, una necesidad de algo, puede ser feliz? Porque el Señor dice bienaventurados, pero aquí está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí también quizás nosotros pensamos, ¿qué es un pobre en espíritu? Es una persona que tiene una necesidad, quizás es una persona tibia, como nosotros como creyentes decimos, ¿no? Es una persona pobre en espíritu, o sea, no tiene un espíritu fuerte, un espíritu lleno, es una persona que quizás a veces está con Dios y después cuando las cosas le van mal, ¿no? Se va al mundo, ¿no? O no es constante espiritualmente. Es una persona que a veces lo vemos en la iglesia, a veces lee su Biblia, a veces ora, ¿no? Es pobre delante de Dios espiritualmente. Pero no, porque dice la palabra de Dios que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Entonces es una persona tibia, una persona que no sabe si si tiene una relación con Dios, si tiene una buena comunión con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser heredero del reino de los cielos? Entonces entendamos que aquí el Señor dice, felices los pobres en espíritu. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Aquí la palabra pobre tiene el sinónimo, el significado de alguien que está encogido, de alguien que está encorvado, ¿no? Y por lo tanto, a veces, ¿cómo es una persona que está encogida, encorvada? No, nos hace pensar o nos hace saber que es una persona que de repente tiene una necesidad, o como que tiene temor, o como que no se siente preparado para enfrentar algo. Es una persona sumisa, en todo caso, tiene una actitud de sumisión. Entonces aquí la palabra pobre en espíritu es aquel que sufre angustia, quizás o decimos que es una persona que sufre alguna tribulación, pero el pobre en espíritu es una persona que, podemos resumirlo, es una persona que tiene una actitud de necesidad de Dios, sabe que necesita de Dios, es una persona que tiene una actitud suplicante ante Dios, reconoce su necesidad espiritual, reconoce sus límites, reconoce que es dependiente de Dios, que necesita de Dios. Delante de Dios es pobre en espíritu. Entonces, por lo tanto, toma una actitud de sumisión, de dependencia de Dios. Entonces, es una persona, podemos decir, contraria a una persona arrogante, autosuficiente, que se siente superior a los demás, ¿no? Y por lo tanto no toma en cuenta a Dios y se convierte hasta en enemigo de Dios. No tiene necesidad de Dios, él siente que no tiene necesidad de Dios, pero una persona pobre en espíritu es una persona que se arrepintió en algún momento. Es una persona que entendió que tenía una necesidad espiritual. Y una vez que le entendió, se acerca al Señor, él nace de nuevo, como lo vemos, es una persona que ha nacido de nuevo y ha reconocido o es reconocido como un hijo de Dios. Pero siendo parte del reino del Señor, aún tiene necesidad, sabe que necesita aprender más de Dios. Por lo tanto, también podríamos, esta enseñanza o este texto tiene que ver con alguien que se vacía de sí mismo, se niega a sí mismo para hacerse semejante a Dios.
se niega a sí mismo, es una persona que ha nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Deja las cosas viejas, se niega a sí mismo, se niega a sus caprichos, se niega a sus deseos para cumplir los deseos de Dios. ¿No? Es una persona que muestra sus frutos espirituales. Ya no vive, como dice el apóstol Pablo, ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Vive para Él. Entonces, nosotros necesitamos vaciarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para permitir que el Señor nos llene de su Espíritu. En la palabra de Dios habla de la llenura del Espíritu. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice así: y decía a todos, palabra de nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que se niega a sí mismo, se niega a sus deseos, decíamos, se niega a sus caprichos y toma su cruz y lo sigue a Jesús. Permite que Jesús guíe su vida. Entonces es una persona que se somete, en conclusión, se somete a Dios. Permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Él toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Dice, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes van a heredar el reino de los cielos? Los hijos de Dios. Por lo tanto, debes estar feliz, hermano. Feliz porque tú y yo hemos aceptado que éramos pobres en espíritu y que necesitábamos del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora necesitamos y entendemos que necesitamos de Dios. Deseamos que Dios nos guíe en nuestra vida. Entonces, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos tenemos una esperanza, por eso debemos estar felices, porque tenemos una esperanza que el reino de los cielos sea nuestra heredad. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. En este caso, cuando uno llora, normalmente también es por una situación de angustia, de preocupación o una situación que nos ha pasado. Pero no es llorar por llorar, porque también parecería una contradicción. Felices los que lloran. ¿No? Dirá, ¿cómo uno cuando llora puede estar feliz? Claro que sí, uno puede llorar de alegría. Pero el Señor dice, felices, y acá justamente se enfatiza la palabra felices. Bienaventurados en este texto dice, felices los que lloran. Pero no son los que lloran por llorar, aquellos que lloran por despecho, por capricho, ¿no? O hasta de repente simplemente lloran por querer buscar algo, ¿no? Ahora, este texto lógicamente está ligado a los pobres en espíritu, al versículo 3 que habíamos leído. Pero uno llora, hermanos, uno aún puede llorar y estar feliz, porque podemos llorar por aflicciones, por injusticias de la vida, incluso por persecución de nuestra fe. ¿Cuántos a través de la historia de la iglesia han llorado por ser perseguidos? Pero aquel que es perseguido va a llorar. Claro, llora por la situación. ¿Cuántos no han llorado porque un familiar falleció? Por ejemplo, y podemos poner ahí el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando un familiar, por ejemplo, estamos en esta situación de la pandemia y un familiar lloró y nosotros sufrimos, ¿acaso no lloramos? Lloramos.
Pero debemos ser felices en medio de esa situación. El Hijo de Dios es feliz. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la esperanza de que ese familiar, si ha aceptado a Cristo, irá a la presencia de Dios. Por lo tanto, tiene una esperanza. Es natural que pueda llorar por el desapego, por la situación que ha ocurrido. Es natural que podamos llorar por las injusticias que a veces quizás ocurren, por la persecución que a veces podemos nosotros sufrir. Y tantos otros cristianos, gracias a Dios, creo que no tenemos esa situación en la cual vivimos, pero muchos otros sí. Pero aún así, de alguna u otra manera sufrimos persecución, porque sufrimos que de repente nos ignoran, no nos toman en cuenta, no, nos hacen a un lado, y de alguna u otra forma es persecución. Pero hermanos, dice, bienaventurados los que lloran. ¿No? ¿Y por qué van a ser bienaventurados? Porque ellos recibirán consolación. ¿Y la consolación de quién? La consolación de nuestro Dios. Seamos felices, porque al llorar, al sufrir, sobre todo a causa de nuestra fe, debemos saber que quizás sean pruebas de las cuales nosotros vamos a recibir la consolación de nuestro mismo Padre, de nuestro Dios. Van a pasar circunstancias, van a pasar situaciones, pero el que nos va a consolar va a ser nuestro Dios. Y Dios se compadece de sus hijos. El Salmo 103, capítulo 103, versículo 13, dice así. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como el Padre se compadece de sus hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen. Aquellos que le temen al Señor, aquellos que le obedecen a Dios, Dios se compadece de nosotros. El Señor Jesucristo, ¿no? Está el famoso versículo, Jesús lloró. Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro había muerto, Jesús llora, ¿no? Jesús llora, pero a la vez, mira cómo él le comparte a las hermanas, le dice, ¿no? Él no ha muerto, porque aún en medio de la circunstancia, Jesucristo sabía lo que iba a pasar, había una esperanza. ¿Y por qué lloran? ¿No? Pero aún así Jesús lloró, aún así Jesús demostró, ¿no? Y lloró, pero sabía lo que venía después. De la misma manera, hermano, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a tener, al llorar, al sufrir de quizás aflicciones, y sobre todo que si son a causa de nuestro Señor, vamos a recibir la consolación de nuestro Padre. Va a ser una oportunidad para recibir consolación de parte de nuestro Dios. Las pruebas y dificultades pues nos dan la oportunidad de recibir la consolación de nuestro Padre. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra felices los mansos, la palabra mansedumbre. No los mensos, ¿no? Muchas veces, hace muchos años escuché de alguien y de repente él hacía esa comparación entre un manso y un menso, ¿no? Que a veces usamos esa palabra, pero aquí la palabra de Dios dice, bienaventurados los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Los mansos son aquellas personas que tienen la capacidad de mantenerse firmes en sus convicciones, pero no son violentos. Son firmes en sus convicciones, pero no violentos. Manso es aquella persona que está bajo el control de Dios. Aquella persona que tiene la virtud de dominarse, de dominarse, de tener dominio propio, no sobre su carácter, sobre su temperamento. Y qué difícil es poder tener autocontrol, dominio propio sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento. Mucha gente quizás nos ve así. Yo lo he escuchado, lo he sufrido, digamos, de alguna forma, por decirlo así, ¿no?
cuando personas dicen que el manso es aquella persona que es una persona falto de carácter, un cobarde, un sumiso, un tonto. Pero manso no es eso, hermanos. Ser manso no es falta de carácter, es lo contrario. Es aquella persona que sabe controlar su carácter. No usa la violencia, que por ejemplo para nuestro mundo es lo normal. Solucionar sus problemas, solucionar sus conflictos usando la violencia. Pero decíamos que no, el manso es una persona que tiene dominio propio. Es una persona, dice Proverbios, es un versículo muy conocido, Proverbios capítulo 15, versículo 1. La palabra de Dios nos enseña acerca de una actitud de mansedumbre. Un ejemplo de actitud de mansedumbre dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Para que dos personas se peleen, ¿no? O para que haya una pelea, tiene que haber dos personas. Uno levanta la voz y la otra lo hace también, y viene el conflicto. Pero cuando una persona, o como dice el dicho, ¿no? Para que haya una pelea o un conflicto se necesita de dos personas. Cuando una persona grita, habla, se exaspera, pierde el control y la otra persona hace lo mismo, entonces pues ¿quién los para? ¿No? Y dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor, ¿no? O sea, al decir palabras, al contestar palabras, pero yo no me dejo, dicen, no, hay un conflicto, hay violencia. Pero hay que saber controlar. Es feliz la persona mansa, la persona que tiene dominio propio. Es tener una actitud humilde, ¿no? Es una persona que no se rinde ante la ira, ante la cólera, ante la frustración, ante la provocación. Es una persona mansa, ¿no? Se controla. Ahora, es una persona lógicamente que se controla como un acto de obediencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás en una situación difícil, que no hemos visto quizás alguna injusticia, alguna ofensa a nosotros, ¿no? O a alguien querido, o por defendernos no hemos tenido quizás la actitud o las ganas, en todo caso, de poder llenarnos de ira o contestar o meternos, como se dice, en el conflicto, en el problema? No, pero la persona mansa, esa persona que se controla, que no cae en la provocación, como una actitud de obediencia, de sumisión a Dios, ¿no? Porque lógicamente, como decíamos anteriormente, y es pobre en espíritu, es una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo. Hermanos, somos llamados a ser pacificadores, no violentos. Más adelante va a decir también el Señor que bienaventurados los pacificadores, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice en el versículo capítulo 9. Al ser pacificador, al ser una persona que busca la paz, vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. ¿Y por qué debemos de ser mansos? Dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al ser controlados por Dios, cuando somos mansos y humildes de corazón, Dios nos llama a ser herederos, ¿no? De la tierra, ¿no? Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Seremos bien vistos, seremos personas reconocidas como hijos de Dios. Quizás ustedes ven también programas. La semana pasada estaba viendo un programa con mi esposa que decíamos, ¿no? Cómo los hijos se pueden pelear entre ellos. Hay conflictos entre ellos por una casa, por un terreno, por una propiedad, ¿no? Yo que los padres lo que hacemos es quitarles mi herencia, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Y así esa comparación me hacía recordar cuando acá la palabra dice: los mansos, los que no hacen conflictos, van a heredar. Cuán grande un papá
unos padres se van a sentir contentos al saber que sus hijos no se están peleando, al saber que sus hijos son personas que se controlan, son personas que tienen una buena actitud. Por lo tanto dirá: hijo, toma, te heredo esto. Pero imagínate cuando ese hijo es una persona rebelde, que no se controla, que no tiene dominio, que incluso falta el respeto a su padre y papá. La mamá, qué gusto va a tener, qué tranquilidad va a tener de poder heredarle algo, ¿no? Entonces aquí recordaba eso y decía: el Señor va a heredar, el manso va a heredar la tierra, porque va a ser una persona reconocida como hijo de Dios, como una persona pacificadora, como una persona que cualquiera le va a confiar algo. En este caso, nuestro Dios nos confía la tierra. Y hermanos, si nosotros no hemos sido mansos, no hemos sido humildes de corazón, Dios nos llama en esta noche a hacer un cambio en nuestra vida. Nos llama a ser cada uno de nosotros pobres en espíritu, con una necesidad de Dios, con una actitud de sumisión a Dios, decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo acepto, Señor, que tengo una dependencia de ti. El Señor nos llama a llorar. El Señor nos llama pero más que a llorar, a ser felices, a tener esperanza. El Señor nos llama a tener una actitud de gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, ser bienaventurados, a pesar que podamos llorar, saber que tenemos una esperanza allá en su presencia y vamos a tener la oportunidad, si estamos llorando, si estamos sufriendo a causa de nuestra fe, vamos a recibir la consolación de nuestro Dios. El Señor nos llama a ser mansos, a tener una actitud de autocontrol, a demostrar que somos hijos de Dios, a que pongamos la otra mejilla, a que podamos saber y hacer entender a los que aún no conocen a nuestro Dios que somos hijos de Dios. El Señor Jesús mismo dice que Él fue manso y humilde de corazón. El libro de Filipenses, para terminar, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a perfeccionar nuestro carácter. Seamos mansos en recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que el Señor nos llame, debemos de tener la actitud de ser perfeccionados, así como Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón. Las bienaventuranzas nos llaman, hermanos, a tener esperanza, a tener gozo, a ser felices, porque sabemos que un día nuestro Señor nos llamará y un día nuestro Padre nos va a dar la consolación que necesitamos. Oramos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre mío, porque tú, Padre Santo, trabajas en nuestra vida en cada momento. Trabajas en nuestra vida a diario, Señor. Estamos creciendo, Padre mío, y que cada uno de nosotros, Señor, en nuestro tiempo hemos aceptado a Jesucristo, tu Hijo amado, como nuestro Salvador. Y necesitamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tocar y tomar actitudes, Padre mío, Señor, de confianza en ti. Tomar actitudes de fe en ti. Tomar actitud, Señor, de mansedumbre. Actitud de esperanza, Señor. Actitud, Señor, de sumisión y de necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Permite que el Espíritu Santo, Señor, siga trabajando y llene nuestro corazón, llene nuestro espíritu, Padre mío.
Gracias, Padre Santo, por tu palabra y que cada domingo y cada vez que tengamos la oportunidad de poderla leer, de poderla estudiar, Señor, sea, Padre mío, Señor, parte de nuestro cambio diario. Gracias, Padre Santo. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga, queridos amigos, y ya los invitamos a seguir cada domingo, poder compartir con cada uno de nosotros esta palabra y también los días de oración que tenemos los días viernes. Que Dios los bendiga y que el Señor siga añadiendo a sus vidas felicidad. Bendiciones.